Muy buen día, licenciada y compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Maltés y es un agrado para mí presentarles mi línea del tiempo. Todo empezó en 1492 en la Edad Media. Esta fue una época muy recordada, ya que fue el año en que se hizo el descubrimiento de América. Al ser Cristóbal Colón quien tocó por primera vez el continente americano, sin embargo, este se fue a la tumba sin saber que era un nuevo continente. La literatura que se dio en este tiempo fue antes y después del descubrimiento del territorio. A nivel literario, la corriente del barroco está en su apogeo durante el periodo de la conquista. Luego damos un salto al año 1500, era el Renacimiento. En el año 1500 fue el que marcó la guerra italiana. Ludovico Sforza conquistó Milán, César Borgia conquistó Imola y en aquel entonces se fundó Nagasaki, además de que Cristóbal Colón realizó su cuarto y último viaje pasando por territorio mayoritariamente centroamericano. Aquí surgió la literatura del siglo XV, con nombres como Assaus March, Francois Villon y John Lydgate. En el año 1570, la era de las conquistas. Para en este entonces las conquistas ya habían empezado. Específicamente en este entonces se estaba llevando la llegada de la orden del rey Luis Felipe II, en el que establecía la Santa Inquisición en este virreinato en Chile. Las partes que colonizaron en este entonces fue Suramérica. Esta época fue muy grande cuando se habla de la literatura, ya que había hombres como Francisco Medrano, Tomás Hurtado y el fallecimiento de hombres como Sancho Díaz de Trujillo y Daniele Bárbaro. En el año 1600, eras de las colonias, los acontecimientos más importantes de este entonces fueron como la muerte de Giordano Bruno y la corte del rey Felipe III. Se trasladó de Madrid a Valladolid. Además de que en México, después de las conquistas y las creaciones de las colonias, se creó la ciudad llamada como la Nueva España. Se creó también las primeras orquestas de música típica en Europa. Surgieron obras literarias como epístolas familiares de Antonio Guevara y autores reconocidos como Antonio Enrique Gómez y Felipe Lázaro Goiti. Después damos un salto hasta el año 1789, la época de la Revolución Francesa. Uno de los sucesos más importantes de este entonces fue la Revolución Francesa, lo cual fue un conflicto social y político, una revolución a un sistema antiguo conocido como el Antiguo Régimen, además de que los Estados Unidos estableció el principio de la libertad, igualdad y fraternidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Surgieron obras importantes como Ritual, Carmelitano, Parte Primera y Honres y Glorias de Valencia del Cid, autores como Antonio Alcalá Galiano, Ramón Carnicer y Manuel Eduardo de Gorostiza. Para el año 1814 sucedió la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un hecho histórico de este entonces, que conquistó en transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas. Además, Agustín de Iturbide derrotó a los insurgentes mexicanos en la batalla de Pueyrredón, en la que Mariano Matamoros fue hecho prisionero. Surgieron escritores famosos como Soren Kierkegaard, con sus obras como Darío de un seductor, El concepto de la angustia, Etapas del camino de la vida y La enfermedad mortal. Ya para 1821 sucedió la independencia de Guatemala. Esta época fue un gran año en tanto se trata de libertad, al menos en Centroamérica, ya que países como México y Guatemala se proclamaron independientes en esta época. En el Reino de Guatemala, a pesar de la censura impuesta por las autoridades coloniales, las obras de los filósofos franceses del siglo de las luces se difundían y alimentaban los deseos de la emancipación política. De 1847 a 1880 ya existía el Estado de Guatemala. En este entonces se creó la República de Guatemala y fue fundada por Rafael Carrera, creándose así la época republicana en Guatemala, volviéndose así oficialmente un país totalmente independiente. En 1880 fue la época en donde el país despegó a nivel económico, al igual que fue el despego que dio Argentina. Se implementó también un modelo exportador de agroexportador, que fue un convenio entre varios países latinoamericanos para poder exportar sus bienes. Durante este lapso de tiempo surgieron escritores de alto rango, como Oscar Wilde, con uno de sus cuentos más famosos que es El Príncipe Feliz, El Fantasma de Canterville y Una Casa de Granadas, y muchos otros más. También surgió Marcel Proust, con uno de sus cuentos En busca del tiempo perdido, La prisión y Un amor de Swan. En 1899 existió Freud y se hizo un psicoanálisis. En este entonces, Sigmund Freud plantea que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente, mediante el empleo del método interpretativo fundado por la Asociación del Libro de los Símbolos más importante del sueño. Nacieron escritores que luego serían totalmente reconocidos, entre ellos estaba Ezra Pound, Vicente Huidobro, Aldous Huxley, Jorge Luis Borges, con obras como Un Mundo Feliz, de Cantos del Mío Cid
y ficciones. Ya para 1914 vienen acontecimientos como la Primera Guerra Mundial y también Henry Ford. En 1914 ocurrió el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, provocando así la Primera Guerra Mundial. Al igual que en este año, Henry Ford sorprendió trayendo el primer carro manual sin caballos, las máquinas que conocemos hoy en día, al igual que sorprendió al público cuando se dio a conocer que pagaba $5 al día a sus trabajadores. Nacieron escritores famosos como Larguerito Yourcenar, Jean-Paul Sartre y Julio Cortázar. Unos cuantos años después, en 1917 a 1922, viene lo que viene siendo la Revolución Rusa. Esta fue la época muy histórica, ya que en Rusia sucedieron una serie de acontecimientos para derrocar a Zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional, y establece un nuevo gobierno que fue encabezado por los bolcheviques dirigidos por Lenin. En esta época también pasó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Alemania y Estados Unidos. Al igual que Alemania comenzó la guerra submarina, nacieron escritores famosos como Juan Rúfalo y Clarice Lispector. Esta última tuvo un accidente en la cual quedó con unas quemaduras de tercer grado. Sus obras fueron como Pedro Páramo, Diles que no maten, La hora de las estrellas, Agua viva y entre otras. Ya para 1932 surge el escritor Aldous Huxley. Este mismo año, Aldous Huxley aporta a la sociedad una de sus obras más grandes, una obra que se llama Un mundo feliz, en la cual narraba una historia de un mundo posapocalíptico pero reconstruido, en el cual dejaban atrás todo tipo de creencias del mundo viejo y haciendo que las cosas funcionaran en un orden al cual ninguno podía cambiar. Todos venían al mundo para un propósito ya asignado y no podían cambiarlo. Ya para 1945 habían acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial y el levantamiento contra Jorge. Estas fueron fechas importantes tanto a nivel mundial como para Guatemala, ya que en este año la Segunda Guerra Mundial finalizó con el suicidio de Hitler y la caída de la Alemania nazi. En Guatemala se derrocó al presidente Jorge Ubico después de 14 años de presidencia y tomó el puesto el doctor Juan José Arévalo. Nacieron autores como Allen Ginsberg, quien trajo el poema de Aullido, el cual narraba la realidad de New York en ese entonces y cómo era la vida dura en aquel tiempo. En 1954 Estados Unidos invade Centroamérica. Cuando Juan José Arévalo comenzó a hacer cambios en Guatemala, comenzó con hacer cambios en la United Fruit Company, algo que a Estados Unidos no le gustó, ya que tenía empresas de este en toda Centroamérica, en excepción de Panamá y algunos países del Caribe. Arévalo presenta su carta de renuncia al puesto de presidente, ya que Estados Unidos comenzó a invadir países como Honduras para poder poner fin a la presidencia de Arévalo. Nació una autora muy famosa de Guatemala, quien sacó obras literarias como Rituales sobre la piel en 2007 y Urdidumbre de voces del 2018. Ya para 1960 surgió el capitalismo. En el mundo se marcó un antes y un después, ya que surgió un sistema político, económico y social llamado capitalismo, el cual consistía en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riquezas y en la asignación de recursos a través del mecanismo del mercado. Nació otro autor guatemalteco muy importante, el cual era Humberto Acabal, quien era indígena. Se dedicó a la poesía e incluso lo premiaron en el Teatro Miguel Ángel Asturias. Su poesía era tan linda que hasta incluso lo escucharon en Sudamérica y Europa. Nos vamos a 1969, donde surgieron las famosas Baby Boomer y los hippies. Fue una época de choques culturales y políticos, ya que en la plena Guerra Fría se mandaron órdenes de usar bombas nucleares para imponerse uno al otro. También surgió la guerra espacial para ver quién llevaba primero al hombre a la luna, y por otra parte la gente estaba muy disgustada con la Guerra Fría. Surgieron los famosos hippies, quienes solo buscaban la paz y ponerle fin a esta guerra totalmente innecesaria, que solo fue para imponer la cultura de uno sobre el otro, en este caso entre Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Nacieron autores importantes como Chuck Palahniuk y Albert Camus. Trajeron obras importantes como Calígula, Los Justos y la famosa El Club de la Pelea. Y no es entonces que hasta 1989 a 1991 termina la Guerra Fría. En esta época, ambos países, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, declararon el fin de la Guerra Fría, dejando libre el país de Afganistán. Ya para 1991, la Unión Soviética se desintegró oficialmente, dejando varios países ya libres, como en el caso de Ucrania, Rusia, Yugoslavia, que luego sería Croacia, Bosnia, Eslovenia, Montenegro, Serbia y entre otros. Surgieron obras literarias como el discurso de El motivo de la guerra de Juan Bennett. En 1996, firma de los acuerdos de paz. Esta fue una época muy importante en Guatemala, ya que marcó el fin de una era y el inicio de la otra, ya que después de 36 años de conflicto armado, se firmaron los tratados de paz. En tanto a nivel mundial,
Estados Unidos se hizo el primer clon de un animal. Y no es entonces que ya cambiamos de siglo. Ya después de tener un siglo lleno de tragedias, vienen los 2000, el cual no empezó tan bien, ya que varias computadoras de la época no estaban listas para hacer un cambio de siglo, haciendo una baja en sistema en todas partes, incluso en la bolsa de valores, bancos y otros. Este nuevo siglo fue una época en la cual los autores nacionales como Ana María Vallavellano, Humberto Akbal y entre otros hermanos del extranjero como Alex Darío nos trajeron obras literarias de calidad. Ya para el año pasado, el 2020, viene la pandemia del coronavirus. El año 2020 fue un año histórico, en el cual se recordará para siempre, ya que se declaró pandemia de COVID-19, virus que empezó en el año anterior y para el 2020 ya se había corrido por todo el rincón del planeta. Además, también fueron las elecciones de Estados Unidos, en el cual hubo muchos fraudes y salieron a la luz varias verdades de la gente famosa al aire, entre ellas como Donald Trump, llevando así un acontecimiento que no suele suceder bastante, sino que fue la segunda vez que pasó en la historia, entre ellas el apagado de las luces de la Casa Blanca. Y en pleno año actual, 2021, en el cual nos encontramos todavía en pandemia, lamentablemente en países como el nuestro, Guatemala, la vacunación, los centros de salud, los hospitales y demás es una catástrofe, llevándolo a cabo en manifestaciones que no llegan a nada y la corrupción cada vez está más descarada con el pueblo. Sin embargo, a nivel mundial, ya países del primer mundo pueden presumir que toda su población, o al menos la mayor parte de esta, fue vacunada. Incluso hasta poseen la oportunidad de vacunar a extranjeros y estos mismos poder decidir cuál ponerse. Y muy bien, compañeros y licenciada, hasta aquí fue la línea del tiempo. Gracias por su tiempo, espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Adiós.